Buenas tardes. Hoy estamos con José Miguel Nuy, coordinador de Izquierda Unida de Navarra y parlamentario, el portavoz de Izquierda Esquerra en el Parlamento de Navarra. Bueno, José Miguel, gracias por dedicarnos unos minutos a los vecinos y vecinas de Berriozar y a toda la ciudadanía en general. Pues muchas gracias. Estar con vosotros aquí es un placer. ¿Cuáles son las líneas maestras a seguir por parte de Izquierda Unida de Navarra para este año 2014? Bueno, el año 2014 tiene muchos retos para nosotros. Va a ser un año en el cual va a empezar un ciclo electoral que puede ser y que tiene que ser decisivo para derrotar a la derecha, para derrotar al bipartidismo y para derrotar a las políticas neoliberales. Ese ciclo electoral empieza con las elecciones europeas en mayo de este año, ya en muy poquitos meses, y terminará en 2015 con las elecciones generales. Y tenemos además entre medio las forales y las autonómicas. No son unas elecciones más, para nosotros, insisto, es un ciclo electoral en el cual desde la izquierda transformadora, desde Izquierda Unida y con todos nuestros aliados, Izquierda Esquerra también en Navarra, la coalición, derrotar a las políticas neoliberales, a quienes las han gestionado, que es el bipartidismo en España y en Navarra, y por lo tanto dar un giro social, un giro político muy importante a la situación en la que estamos. Y también en Navarra, bueno, pues nosotros vamos a pelear por la gente y por las víctimas de la crisis y por derrotar al gobierno de Barcina y sus políticas dirigidas contra la sociedad. Eso también lo vamos a hacer durante este año 2014 y vamos a tratar de poner en marcha iniciativas bien concretas, recuperar una banca pública, hacer una reforma fiscal progresiva para financiar un plan de choque contra el desempleo, en fin, seguir trabajando para superar el frentismo identitario que tanto daño ha hecho a la sociedad navarra y que tanto interesa a algunos como UPN. En fin, estas son las prioridades que como Izquierda Unida nos marcamos y que también estamos trabajando en el marco de la coalición de Izquierda Esquerra. A pesar de la situación y de los problemas que ello conlleva para todos y todas los ciudadanos y ciudadanas de navarros, ¿por qué no se ha producido ya un adelanto electoral? Bueno, en junio del año 2012 se rompe el gobierno de coalición UPN-PSN, un gobierno presidido por Barcina, de ese bipartidismo a la Navarra, de los pactos UPN-PSN en Navarra. Se rompe ese gobierno que estaba aplicando recortes, que estaba aplicando políticas antisociales, que nosotros estábamos combatiendo desde la calle y desde las instituciones con firmeza. Y lo lógico, una vez que se rompió ese gobierno, que en nuestra opinión se rompió por la presión social y por la movilización contra esas políticas que practicaba y que tensionaba mucho al Partido Socialista. Para nosotros eso fue el detonante de lo que se produjo, de esa ruptura, pero lo lógico una vez que se rompió es que se hubieran convocado elecciones. Eso pasa en cualquier democracia. En cualquier democracia, un gobierno que pierde la mayoría parlamentaria que le da legitimidad y que le da la estabilidad política, si no es capaz de recomponer otra mayoría, convoca elecciones. Yolanda Barcina y el gobierno de UPN no han sido capaces de recomponer una mayoría parlamentaria que apoye su acción de gobierno y, sin embargo, no han convocado elecciones. Esto es, en términos democráticos, una vergüenza. Es que no es democrático. Entonces, ese era el momento. Claro, nosotros, a partir de esa realidad, de constatar esa situación, pues lanzamos el mensaje de que estábamos dispuestos a poner en marcha una moción de censura en el Parlamento para forzar unas elecciones, quitar a Yolanda Barcina y forzar un cambio político en Navarra a través de una segunda convocatoria electoral, que los ciudadanos en las zonas decidieran qué es lo que querían, ¿no? Bueno, sin embargo, esto no ha sido posible. El Partido Socialista se ha negado una y otra vez a forzar ese adelanto electoral mediante una moción de censura. Por lo tanto, aquí hay dos responsables de que no haya o ha habido un adelanto electoral en Navarra, de que no hayamos acabado con esta situación de caos político, de agonía política en la que vivimos. Uno es Yolanda Barcina, UPN, que no convocan elecciones cuando su deber democrático era hacerlo, cuando perdieron la mayoría parlamentaria, y dos, el Partido Socialista de Navarra, pues que se ha negado una y otra vez a apoyar una moción de censura para desalojar a Barcina y dar la palabra a la ciudadanía. Hombre, aquí desde luego no hay que olvidar una cosa, y digo para los ciudadanos y ciudadanas y para la sociedad, que valore cuando tenga que ir a las urnas el papel de cada cual. Yolanda Barcina es presidenta del gobierno hoy en Navarra con los votos del Partido Socialista de Navarra, que le apoyó en mayo de 2011. Y sigue siendo, después de la ruptura del gobierno UPN-PSN, presidenta del gobierno porque el PSN no ha querido usar sus votos para echarla del gobierno. En fin, esperemos que cuando llegue 2015, pues en las urnas se abra un escenario político en Navarra nuevo, con nuevas mayorías y desde luego donde no se pueda repetir
esta situación que hemos vivido esta legislatura y cuyos responsables son UPN y PSN. Y aún se siguen llamando y se autodeterminan de izquierdas. Cuando piensas en Bárcena, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? Bueno, lo acabo de decir. Yo, una persona que no ha cumplido con las normas elementales de la democracia. Eso de entrada. Es decir, una persona que se ha trincherado en el Palacio de Navarra, se ha trincherado en el Gobierno de Navarra contra las normas de la democracia, que imponen que si no hay una mayoría parlamentaria y política que legitima y apoya tu acción de gobierno, tienes que dar la palabra a la ciudadanía y convocar a las urnas. Y en segundo lugar, lo que me viene a la cabeza son las políticas extremistas. Extremistas en lo social, en lo económico, es una ultraliberal o una ultraneoliberal, como lo queramos llamar, políticas de mercado, políticas en beneficio de las élites económicas, políticas dirigidas contra la mayoría social, ataques a lo público. Y aquí Yolanda Bárcena y UPN engarzan con los sectores más extremos y más, en este sentido, ultraliberales de la derecha y del Partido Popular. Sin duda, entre Esperanza Aguirre y Yolanda Bárcena, pues en fin, hay mucha sintonía en el modelo de sociedad que quieren imponer, que es un modelo de sociedad terriblemente desigual, terriblemente injusto. Ellos, eso es lo que esta es la sociedad que están conformando con sus políticas. Y después Yolanda Bárcena pues representa también en Navarra el frentismo identitario. Sí, la sociedad navarra es plural, la sociedad navarra es diversa en sus identidades lingüísticas, culturales, nacionales, y sectores políticos como el que representa Yolanda Bárcena y UPN en este caso, y también algunos sectores del nacionalismo vasco, y también lo que ha sido ETA y lo que ha significado, pues desde luego han querido generar situaciones de frentismo nacional, de frentismo identitario, de confrontación, de ruptura dentro de la sociedad navarra, ¿no? En ese sentido, Yolanda Bárcena también se asemeja mucho a los sectores más ultras y extremistas de la derecha española, ¿no? Por lo tanto, en definitiva, Yolanda Bárcena es, desde luego, un lastre para la sociedad navarra, es un factor político terriblemente negativo para la sociedad navarra, como lo es UPN y las políticas que han aplicado en su conjunto, y que nosotros esperamos que desde la izquierda, en fin, pues podamos darles el pase a la oposición cuanto antes. Te iba a preguntar, ¿qué significado tiene para ti ser de izquierdas? Bueno, para mí y para todos los que estamos en la izquierda transformadora, Izquierda Unida es una organización de la izquierda transformadora, la política y estar en política desde la izquierda no significa nunca o no puede significar nunca solamente, en fin, la voluntad de gestionar unas instituciones o de gestionar una situación política o de gestionar un presupuesto o de gestionar unos departamentos o un gobierno. No, para nosotros y para mí, ser de izquierdas y estar en la sociedad y en la política desde la izquierda implica la voluntad de transformar una sociedad. Una sociedad que creemos que está organizada de forma muy injusta en algunos de sus elementos más fundamentales. Vivimos una sociedad desigual, una sociedad injusta, una sociedad de clases, en donde la posición económica, la posición social, la clase social o económica a la que cada uno le ha tocado en suerte venir a este mundo, determina muchísimo las posibilidades que tiene luego de ser ciudadano, de ser persona, de ser libre, de desarrollar su vida. No el esfuerzo, no el trabajo, no incluso la capacidad que tenga cada persona de vivir en sociedad y de hacer su vida, sino de los condicionantes externos, sociales, económicos que le han tocado vivir. Este es el modelo de sociedad en el que estamos, terriblemente injusto y terriblemente desigual. Desde luego, para la izquierda transformadora y para nosotros, cambiar esa situación, transformar esa situación en un sentido de justicia social, en un sentido socialista, es lo que nos motiva a estar en política y a intervenir en la sociedad desde la acción política. Y junto a eso, evidentemente, trabajar para que los derechos, las libertades de todos y cada una de las personas y de los individuos en esta sociedad sean una realidad y no haya poderes fácticos, sociales, políticos que digan a la sociedad o que digan a un individuo qué es lo que tiene que hacer o qué es lo que tiene que ser. En fin, el deseo de emancipación humana en todo su sentido, el sentido social, personal, individual, colectivo. Esto es lo que, desde luego, impulsa a la gente de izquierdas a estar en la izquierda transformadora, a estar en un proyecto como Izquierda Unida, y es lo que me impulsa a mí también.
Una pregunta fácil de contestar, pero complicada para conseguir. ¿Monarquía o república? Hombre, es muy fácil, como has dicho, Antonio. República, y cada vez lo tenemos más cerca. Cada vez lo tenemos más cerca. Hombre, está haciendo aguas la monarquía que se pactó o que tuvo su origen en el proceso de transición política en España, está haciendo en estos momentos aguas y se está viendo muy deslegitimada. Porque, en fin, los consensos sociales que le dieron una base de legitimación o de apoyo en un momento dado, hace 30 años, en estos momentos están siendo totalmente laminados y destrozados por el poder económico y luego por el poder político que gestiona la voluntad del poder económico. La reforma laboral ha echado por tierra el derecho del trabajo. El artículo 135 de la Constitución ha echado por tierra en fin, la capacidad desde lo público de intervenir en la economía en defensa del interés general. La desigualdad está aumentando. Los 20 ciudadanos del Estado español más ricos tienen tanta riqueza como los 10 millones de ciudadanos y ciudadanas más pobres. La pobreza, la desigualdad, es una realidad que atraviesa cada vez más nuestra sociedad. Por lo tanto, toda esa base social de apoyo que más o menos se fue construyendo en la transición en torno al sistema de la Constitución del 78, que también tiene, evidentemente, un elemento de modelo de Estado monárquico, y la monarquía, todo eso se viene erosionando. Por lo tanto, la lucha por un Estado que sí represente y defienda a la mayoría social y a los trabajadores y a la mayoría social trabajadora, la lucha por la República, porque ese Estado para nosotros tiene que ser un Estado democrático, radicalmente democrático, republicano, pues esa es una lucha que cada vez tiene más simpatías y más apoyos. Por lo tanto, ahí estamos nosotros, ahí está Izquierda Unida, en la lucha por la Tercera República, en España, con derecho a decidir de los pueblos y naciones que componen el Estado español, pero desde luego desde el derecho a decidir que tienen los pueblos y naciones que componen el Estado español, nosotros queremos ofrecer al conjunto de la sociedad y al conjunto de los pueblos y de la clase trabajadora de todo el Estado español un proyecto que puedan compartir para construir esa Tercera República, ese Estado que nos representa y nos defienda a la mayoría social, ¿no? Por lo tanto, hombre, entre república y monarquía, república, pero con muy buenas razones, con muchas razones y cada vez más convencidos de que vamos a conseguirlo y no a tardar mucho. José Miguel, otra pregunta. ¿Qué opinas tú en relación a las movilizaciones de Gamonal-Burgos? ¿Puede que sea un precedente tal y como apuntan algunos medios o quizás el precedente es la situación de paro, economía, social y político que hay en el país? Bueno, la movilización de los vecinos de Gamonal es una movilización legítima y es una movilización que expresa el hartazgo de una sociedad con unas prácticas y con una política que se hace al servicio de intereses económicos o de intereses de determinadas élites económicas y al margen de la sociedad. Es decir, ¿qué sucedía en Burgos? Un ayuntamiento con cientos de millones de euros de deuda, con 20.000 parados y paradas, con pobreza y desigualdad crecientes, donde las políticas de inversiones se hacían y se planificaban en beneficio de las cuentas de resultados de unas empresas y donde al final la deuda se la quedaban los ciudadanos y ciudadanas y el negocio de las infraestructuras de determinadas empresas. ¿Qué sucedió en Gamonal? Pues que fue la gota que colmó ya el vaso y que los vecinos y vecinas de este barrio y dijeron se acabó, ya basta porque nosotros nos quedamos la deuda, nos quedamos en una situación social y económica cada vez más insostenible, con más pobreza y las cuentas de resultados y los beneficios para determinadas constructoras también muy cercanas y muy del entorno del poder político de la derecha, ¿no? Esto es lo que ha sucedido, la gota que ha colmado el vaso. La movilización, la protesta contra esas políticas, contra ese modelo es legítimo y es necesario, es legítimo y es absolutamente necesario. Por lo tanto, es una movilización y es una lucha que desde luego ha servido, ha sido útil. Luchar sirve, luchar siempre es útil, se ha demostrado que se pueden conseguir los objetivos y además la lucha, siempre que sea masiva, siempre que sea unitaria, siempre que sea además pacífica, como ha sido la movilización de Gamonal, más allá de que haya habido algunos accidentes aislados, desde luego consigue objetivos y es útil y es necesario. Y hombre, y lo que decías, por supuesto que el caldo de cultivo está dado, la desigualdad, la pobreza, el desempleo. El caldo de cultivo es una sociedad cada vez más agredida por unas políticas de la derecha, por unas políticas neoliberales, por unas políticas de desigualdad. Lo que hace falta es que esa sociedad que está siendo en su mayoría social agredida por esas políticas participe en la movilización, lo haga de forma consciente, con un programa y unos objetivos claros, en defensa
de las personas que están siendo víctimas de la crisis, en defensa de una salida democrática de esta situación, y que esa movilización sea masiva, sea pacífica y sea con un sentido y unos objetivos políticos y sociales claros, ¿no? Si esto lo conseguimos, lo que hemos vivido en Gamonal se puede convertir en una gran movilización en el conjunto del Estado que nos haga conseguir derrotar en el conjunto del Estado las políticas de la derecha. Y eso también hay que hacerlo en las urnas. También esa movilización hay que hacerla en las urnas. Por eso decía al principio de esta entrevista que las elecciones europeas, como las municipales y autonómicas de dentro de un año, como las generales del otoño del 2015, tienen que ser decisivas también para que esa mayoría social agredida por las políticas de la derecha se movilice para cambiar las cosas. Muy bien. ¿Qué opinas del anteproyecto de ley del aborto que el PP, con su mayoría, nos quiere imponer, cargándose la actual Ley Orgánica 2 del 2010, dando un giro de más de 30 años? Sí, es un retroceso histórico en el derecho a decidir de las mujeres sobre su propio cuerpo y su propia maternidad. Es la derecha autoritaria, la derecha extrema, la derecha intolerante y además la derecha que es presionada y que participa de los objetivos de los sectores más extremistas también, o de sectores ultracatólicos o ultrarreligiosos, ¿no? Que quieren imponer su moral, la moral privada o la moral de una determinada confesión religiosa o una determinada asociación religiosa al conjunto de la sociedad, al conjunto de la ciudadanía y en este caso a las mujeres, ¿no? Y además, bueno, pues cercenando el derecho a decidir que tienen sobre su vida, sobre su cuerpo y sobre su maternidad. No podemos permitir, no debemos permitir como sociedad que esto suceda, hay que pararlo, también se tiene que parar y lo podemos parar en la lucha y en la movilización. Ya está habiendo reacción, ya está habiendo mucha movilización y va a haber más para impedir este despropósito y desde luego los hombres y las mujeres de Izquierda Unida estamos ahí, estamos participando en esa movilización. Hoy mismo tenía lugar en Madrid, desde todo el Estado, desde todas partes del Estado, se ha acudido al Tren de la Libertad, a la movilización del Tren de la Libertad. También las mujeres de Izquierda Unida de Navarra lo han hecho y ahí vamos a estar, y con esa movilización y esa lucha pues vamos a parar, vamos a conseguir parar, yo creo que sí, esta agresión a los derechos individuales, los derechos democráticos de las mujeres. Pues muy bien, muchas gracias por concedernos esta entrevista y aclararnos algunas dudas que teníamos al respecto. Y esperamos contar contigo en la próxima ocasión con tu presencia en nuestro pueblo, Berriozar. Muy bien, Antonio, pues muchas gracias, un saludo a los vecinos y vecinas de Berriozar y por supuesto que ahí nos vemos cuando queráis.